Habitualmente, algunas lesiones bucales son consecuencias de irritaciones mecánicas como morderse la lengua o los labios o algunas infecciones menores. En algunas ocasiones, es posible que oculte algunas enfermedades más graves como SIDA o cáncer. Algunas de las lesiones bucales más comunes son ampollas febriles, aftas bucales, enfermedad mano, pie, boca, sífilis, traumas, alergia a los medicamentos y cáncer oral. El día de hoy, en Cuidando mi Salud, lesiones frecuentes en la cavidad bucal. Comenzamos. Tratamientos. Testimonios. Preguntas. Información. Recomendaciones. Muy buenos días y muchísimas gracias por estar una vez más aquí en su programa Cuidando mi Salud. Bueno, mi nombre es Mónica García y los saludo desde la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y bueno, el día de hoy con un tema muy interesante, que bueno, es lesiones frecuentes en cavidad bucal. Nos van a explicar un poquito sobre este tema y bueno, sobre todo lo que conlleva. Les recuerdo también nuestros medios de contacto, que es el 449-910-9260. Ahí se puede comunicar con nosotros si tiene alguna pregunta para nuestra invitada del día de hoy o algún comentario, alguna duda, ahí puede llamarnos. Y bueno, para explicarnos sobre todo este tema que les decimos lesiones frecuentes en la cavidad bucal, pues está con nosotros la patóloga bucal Sara Angélica Montaño González, que bueno, es profesora e investigadora de nuestra casa de estudios. Bienvenida. Muchas gracias, Moni. Antes que nada, muy buenos días y bienvenida. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros y bueno, explicarnos un poco sobre todo esto. Pero bueno, antes de iniciar, nos gustaría que nos dijera, bueno, cuál es su especialidad, en dónde realizó sus estudios y qué actividades realiza actualmente, por favor. Muchas gracias, Moni. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy la doctora Sara Angélica Montaño González. Yo soy egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y realicé mis estudios de posgrado en la División de Estudios de Posgrado e Investigación también de la UNAM. Y elaboré ahí durante 14 años también fui profesor en la universidad y desde hace 15 años, hoy este año cumplí 15 años ya de elaborar en nuestra benemérita Autónoma de Aguascalientes y desde el mismo tiempo que tengo trabajando en lo que es nuestra clínica de diagnóstico, prevención y diagnóstico de la universidad, aquí en la unidad de médico-didáctica. Yo actualmente soy la coordinadora de este servicio y somos el lugar donde todos los pacientes que van a ingresar por primera vez pasan a nuestro servicio para poder detectar qué es lo que tienen y poderlos canalizar a los diferentes servicios. Entonces, somos la puerta de entrada para poder recibir tratamiento. Pues realmente nosotros estamos acostumbrados a que los dentistas solamente vemos caries, solamente vemos enfermedad de las encías, y no es así. Vamos a encontrar que en esta clínica de diagnóstico hemos demostrado que vemos muchas lesiones que incluso el paciente a veces ni sabía que tenía o que podían ser atendidos aquí en la universidad o con el especialista respectivo, y pues hemos detectado muchas cosas, incluso lesiones malignas, ¿no? Que es lo que nos interesa. Así es, sí, pues en un momentito más vamos a platicar sobre todo, sobre este tema y bueno, como nos acaba de decir, la gran gama, ¿no?, que conlleva. Sí. Pero antes de iniciar con las preguntas, vamos a ver una cápsula sobre lesiones orales. Más de un tercio de la población mundial ha sufrido lesiones orales en algún momento de su vida. Además de ser un indicio de que nuestro organismo está siendo atacado por alguna enfermedad, las lesiones bucales pueden llegar a afectar el habla y la alimentación. Las lesiones bucales o heridas en los tejidos blandos orales son traumatismos, protuberancias, manchas o incluso llagas en la boca, los labios y la lengua.
pueden llegar a ser muy peligrosas si no son atendidas a tiempo y con el tratamiento adecuado. Suelen ser muy dolorosas y crean una gran incomodidad en el individuo que las padece. Algunas de las lesiones más frecuentes en la cavidad oral son las aftas o llagas bucales, el herpes labial o ampollas febriles, la leucoplasia, la candidiasis, los traumas bucales, el cáncer oral, la enfermedad mano-pie-boca, la sífilis, etc. Pues bueno, ya estamos de regreso después de haber visto esta cápsula y bueno, que nos introduce un poco al tema. Pues vamos a iniciar primero, maestra, bueno, ¿por qué es importante el cuidado de nuestra boca? Porque realmente a veces ni siquiera sabemos el cuidado que debemos darle, ¿no? A veces le damos más cuidado a otras partes de nuestro cuerpo y nuestra boca a veces la dejamos. Pero ¿por qué es importante darle este cuidado? Primero porque yo creo que es la carta de presentación, ¿no? Yo creo que todos los que tenemos una cosa, que todos los que estudiamos odontología estamos viendo siempre bocas. Y realmente es tu carta de presentación, es a través de la cual te comunicas, a través de la cual nosotros estamos alimentándonos y manteniéndonos vivos. Entonces el cuidado de la misma, pues es muy importante no solamente para la estética, sino también es muy importante para nuestra integración. Es la puerta de entrada de lo que está ocurriendo afuera. Nosotros estamos alimentándonos y somos lo que comemos, ¿no? Así es. Entonces yo creo que eso es de gran importancia. Así como se hace exploración, por ejemplo, hoy se habla mucho del cáncer de mama, así como hay una autoexploración de mama, hoy también debería de ser una de las cosas que los que debemos de enfocar, revisar nuestra boca. A lo mejor no sabemos qué tenemos, pero algo que normalmente no teníamos, me empieza a salir una bolita, empiezo a ver un cambio de color, empiezo a ver la presencia de una úlcera, eso nos debe de llamar la atención. Me está empezando a doler. Ahora, el dolor, por desgracia, es uno de los síntomas por los cuales el paciente acude con el dentista. Y es un error. Deberíamos de ir al dentista simplemente para que nos revise y saber que todo va perfecto, ¿no? Así es. Y bueno, ¿qué son las lesiones orales o bucales? Las lesiones van a ser procesos que se van a presentar diferentes y que me están provocando, son signo de algún proceso patológico como tal, ¿sí? Ahora, hay lesiones muy sencillas, como también podemos tener lesiones ya muy complicadas, ¿no? ¿Qué cosas sencillas se pueden presentar? Pues desde el momento en que el paciente se muerde y presenta una úlcera, desde el momento en que empezamos a notar aumentos de volumen, ¿sí? Y a veces empiezan chiquitas, ¿verdad? A veces Sí. empiezan así como chiquitas y poco a poco se van haciendo más grandes. Exactamente, o pueden desaparecer y a veces de manera inexplicable desaparecen, la gente se confía, no le molesta. Incluso nos ha tocado ver lesiones en donde tenemos aumentos de volumen, el paciente no quiere que se les quite o ahí se encariñan con la bola, ¿no? Entonces, es bien importante saber que eso que no debe de estar ahí y que no es la señal de alarma, no es el dolor. A lo mejor no me duele, pero quizás el día que te duela ya sea muy tarde para tratarla. Entonces es bien importante que al menor indicio de un cambio en la boca, llámese color, tamaño, forma, consistencia, hay que acudir, ¿sí? Así es. ¿Y cuáles son las más frecuentes, maestra? ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes? Porque yo luego escucho la más común que a lo mejor aftas o postemillas, pero me gustaría que me dijera cuáles son las más frecuentes, porque son las que más oímos, pero realmente no sabemos si haya más, pues sí, más allá. Simplemente el hecho de hablar de úlceras, hay diferentes tipos de úlceras. Hablamos desde las úlceras, al final de cuentas la úlcera es una sola cosa. Las úlceras se van a presentar de la misma manera, que es la presencia de una superficie desprovista de epitelio, donde voy a ver una especie de cráter, una zona roja, dolorosa, blanca, porque en cavidad bucal es un medio húmedo y no lo vamos a ver como una herida en la piel. Claro. Al ser un medio húmedo vamos a ver una superficie blanca que, por supuesto, al ser úlcera, duele. ¿Sí? Ahora, que dentro del grupo de las úlceras pues podemos encontrar de las más sencillas, las que se produce un paciente mismo al morderse de forma accidental, al darse un cepillado, al haber bebido una bebida sumamente caliente o al haber tomado algo muy frío. Estas son las úlceras más sencillas que se van a presentar y ojo, una alerta que siempre vamos a tener de una úlcera en boca es su persistencia. Cuando yo tengo una úlcera en boca, que vamos a pensar, a lo mejor me mordí y me mordí tan fuerte que a lo mejor la lesión presenta 1 centímetro, vamos a pensar, y de pronto en 2 semanas la lesión va a tener que cambiar, evolucionar hasta curarse.
Pero ¿qué pasa con una úlcera que estoy viendo que no cambia? Que pasaron 1, 2 semanas y sigue del mismo tamaño o que al contrario crece, esa es una señal de alerta. ¿Sí? Y la va a diferenciar mucho de esas sencillas que son traumáticas, porque fueron traumáticas o que fueron por calor o que fueron por frío o porque se quemaron. También muchas veces, de pronto también algunos ácidos, o hoy en día el uso de muchos, por ejemplo, el paciente usa mucho lo que van a ser los enjuagues bucales. Los enjuagues bucales no se deben de utilizar a diestra y siniestra, son como los antibióticos, se usan solamente por indicación, son por prescripción. No se van a utilizar todo el tiempo. Entonces también puede provocar quemaduras. Ahora, ¿qué pasa con las úlceras que son aftosas? El término afta significa úlcera, pero no es cualquier úlcera. Las aftas van a ser lesiones que van a ser de una condición inmunológica, una respuesta exagerada del organismo y tiende a desarrollarla y se presenta casi más por carácter hereditario o a veces se llega a presentar en personas que llegan a tener ciertas intolerancias, como pueden ser al gluten, como pueden presentar alergias al consumo de ciertos alimentos. Recordemos que, por ejemplo, aquellos niños que desde forma temprana se les empezaron a dar alimentos que no correspondían a su edad, empiezan a desarrollar un tipo de alergia y entonces después, al consumo de algunos alimentos, tienden a presentarlos. A veces, en el caso de las mujeres, la presencia del ciclo menstrual puede ser también el factor que pueda activarlo, ¿sí? Pero es una respuesta del sistema inmunológico. Muy diferente, por ejemplo, de las úlceras que son infecciosas. Y dentro de las úlceras infecciosas encontramos a los herpes. Y en cavidad bucal, pues la presencia de herpes son igualitas. Si a mí me colocan una úlcera traumática, una afta y una úlcera herpética, las tres aparecen, son iguales. La diferencia es quién lo causa. Y buscar quién lo causa, ese va a ser el trabajo del dentista. Y por eso la importancia, ¿no?, de asistir, porque efectivamente si yo me muerdo o algo, pues digo, ay, bueno, me mordí. Y a lo mejor, como dices, si ya pasa un tiempo y desvanece, bueno, ya sabemos que sí fue ocasionado por alguna cosa de estas. Pero y las consecuencias de un afta, por ejemplo, si no la tratamos, que ahorita ya nos explicaba que, bueno, viene todo eso. Qué bueno que me haces esa pregunta, Moni. Una de las cosas que yo tengo mucho en mi consulta privada es el que te consulten por aftas. Cuando diagnostico aftas, créeme, es muy difícil tratarlas, no te vas a curar. Entonces, el paciente que va con la idea de que se va a curar de aftas de origen inmunológico, no lo va a hacer. Y no va a ser el último especialista que vea. Va a deambular con muchos y la respuesta es, si eres honesto, decirle que no se va a curar. El sistema inmunológico es un sistema que al final de cuentas va a estar presente y va a reaccionar ante ciertos momentos. ¿Por qué? Porque a lo mejor en un momento dado se enfermó y se activó con aftas, en algún momento consumió algún medicamento, en el caso de las mujeres a lo mejor se presentó su ciclo menstrual, a lo mejor hizo sol y se presentó. Entonces realmente lo que hemos visto de aftas es que uno de los factores desencadenantes de la presentación específicamente de aftas es el estrés. Entonces, tenemos temporadas de aftas. Yo veo muchas aftas cuando mis alumnos están en exámenes, ¿no? Vemos en la consulta pacientes que están teniendo mucho estrés por su trabajo. Tenemos pacientes, por ejemplo, otro tipo también de presentación de aftas es en los pacientes geriátricos, pacientes que a lo mejor ya se jubilaron, pacientes que están pasando por dificultades. Sabemos hoy en día que una de las cosas que es que no se le poner atención a este tipo de pacientes, que a lo mejor ya viven solos, que a lo mejor un poquito de descuido por parte de la familia. Entonces eso genera en ellos estrés y se presentan aftas. Claro. La historia normal de un afta es que se va a presentar y vas a tener periodos en los que se presenta, como los que te acabo de mencionar, pero se ha visto que con el paso del tiempo se detienen y dejan de presentarse, pero no se van a curar. Eso es bien importante. Tener en cuenta esto siempre. Vamos a mandar paliativos. Muy bien. Sí. Ahorita vamos a platicar un poquito más sobre eso, maestra. Bueno, tenemos que hacer una pausa y recuerde que estamos en el tema de lesiones frecuentes en la cavidad bucal. Lo invitamos a que no se vaya. Las aftas son pequeñas protuberancias o llagas que normalmente tienen un color blanco y están rodeadas de una zona más rojiza. No son contagiosas, pero suelen confundirse con el herpes labial. Se presentan cuando el sistema inmunológico se ve debilitado por estrés, alergias o algún traumatismo.
La leucoplasia es una capa espesa y blanquecina que aparece en el interior de la mejilla, en las encías o en la lengua. Se relaciona principalmente con la acción de fumar y mascar tabaco, una prótesis dental mal ajustada o el hecho de morderse la mejilla. Qué bueno que sigue con nosotros en este tema tan interesante del día de hoy, que bueno es lesiones frecuentes en cavidad bucal. Les recuerdo que el día de hoy nos acompaña la patóloga bucal Sara Angélica Montaño González, que bueno nos está explicando sobre este tema. Pero antes de continuar con las preguntas, vamos a ver un sondeo en la comunidad universitaria. ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes en la cavidad bucal? Bueno, el conocimiento que tengo actualmente podríamos decir que son lesiones relacionadas con las encías. Conocemos que hay personas que tienen encías pues muy, por así decirlo, débiles, si es la palabra que pudiera utilizar, y al momento de hacer un cepillado estas pueden sangrar debido a esa frecuencia que tienen en ese tipo de lesiones, que son bastante comunes. Podría ser las caries, aftas y gingivitis también. Bueno, de las que conozco, las caries y los fuegos del labio, no sé si sean parte de. Aftas, herpes labial y gingivitis. Bueno, pues que yo recuerde aftas, úlceras, caries, hasta cuando uno mismo se muerde. Bueno, una lesión puede ser una caries que empieza la picadura de un diente, una muela, ya sea que ocupe extracción y es una endodoncia, y ya ocasiona la pérdida de piezas dentales y pues ya se puede solucionar a lo mejor con un puente, una amalgama, algo así, una resina, que es lo más común ahorita. La caries o la periodontitis. Las caries, inflamación de las encías y pues fuegos. Caries, llagas, fuegos, romperse los dientes. Las caries, las ampollas y cuando las encías que sangran. Que te sangren las encías, que sientas dolor cuando comes cosas frías o calientes y me imagino que también las caries. Pues bueno, ya estamos de regreso después de ver este sondeo en nuestra comunidad universitaria. ¿Cómo ve, maestra? Sí, realmente un poco de lo que platicábamos, ¿no? Que siempre se van por la caries o lesiones así, pues sencillas y realmente es mucho más. Pero ¿cómo ve el sondeo? Mira, Moni, realmente al escucharlo no es algo que me sorprenda, ¿no? Siempre cuando vamos al dentista estamos pensando en caries, estamos pensando que necesito un puente, cuando en realidad yo les digo a mis alumnos, los puentes no se enferman, los puentes se descomponen y los tiras, pero la cavidad bucal no, los tejidos que lo soportan no. Entonces es bien importante saber que muchos de los pacientes también que van a consulta, primero antes fueron a otro lugar. Primero fueron a ver al médico, fueron a ver a otra persona que ni siquiera a lo mejor tenía idea de lo que tenía la cavidad bucal. Yo creo que si hay un especialista que sabe de boca, ese es el dentista. Entonces, ¿quién mejor debe de conocer la boca para saber qué sí es normal y qué no lo es? Tú como paciente, explorarte, va más allá del proceso de que está sangrando la boca. Incluso también aquellos pacientes que les sangra la encía, también puede ser también el alerta de alguna enfermedad sistémica. Entonces, muchas de las enfermedades que se manifiestan de forma sistémica tienen como primera manifestación en la cavidad bucal alguna lesión. Te puedo mencionar como, por ejemplo, pacientes que tienen líquen plano, pacientes que presentan anemia, pacientes que pueden presentar algún tipo de tumor o algún paciente que tenga a tener una metástasis. Entonces, la boca, incluso en los pacientes que se muerden, también puede ser la señal de alerta de que algo está pasando psicológicamente. Entonces, enfermedades incluso hoy, como por ejemplo también podemos tener de transmisión sexual. Hoy en día que hay tanta apertura, que hay incluso muchas prácticas también de riesgo, vamos a ver también, y que no se cuidan, vamos a ver la presencia de muchas lesiones de transmisión sexual en boca, ¿eh? Y mira que me llegan muchas. Sí, pues bueno, siempre hay muchos de estos casos. Lo que casos. no dice la boca lo está manifestando en lesiones. Entonces digo, aunque no nos digan, sabemos qué hizo. Ahí es donde se nota. Entonces, pues tener mucho cuidado siempre con esto, Así ¿no? es. Y bueno, hablábamos antes de irnos al corte, maestra, hablábamos de las aftas y bueno, nos mencionaba que no se curan.
que tiene lo que es los cuidados paliativos. ¿Cuáles son estos cuidados paliativos? Específicamente en aftas, lo primero que tenemos que hacer es determinar cuál es el origen de la úlcera. Okay. Si estamos hablando de una úlcera que fue traumática, si estamos hablando de una afta como tal, que son las inmunológicas, o estamos hablando de un herpes, por ejemplo, el tratamiento de las tres es diferente. Primero, ¿cuál es la principal queja de una úlcera como esta? Que le duele al paciente. A veces no podemos creer cómo una úlcera tan chiquitita le puede doler tanto al paciente, ¿no? Si a un paciente le preguntas cuánto le duele, te va a decir que un chorro y un montón. Le duele muchísimo. Y esa es la razón por la que va. Entonces, ¿cuál es el cuidado paliativo? El cuidado paliativo específicamente en las úlceras traumáticas y en las aftas es que el paciente, su queja es que no puede comer. Su queja es que le duele y que le molesta al hablar, al comer. Entonces le vamos a mandar un analgésico. Le podemos mandar analgésicos, le podemos mandar algunas soluciones tópicas, es decir, algunos enjuagues que pudieran contrarrestar el dolor. A veces les estamos mandando algunos con alguna base de corticosteroide que nos permiten, como pueden ser Bantal, por ejemplo, les podemos mandar canca, por ejemplo, también se les puede mandar a los pacientes, o también les podemos mandar incluso anestesia tópica con benzocaína. Ahora, en el caso de los herpes, cuando nosotros determinamos que son úlceras herpéticas, aquí sí, además de cuidar que le duele al paciente y mandarle sus enjuagues o sus analgésicos para el dolor, es importante mandar, ya sea en un ungüento o tomado, tabletas o ungüentos a bases de algún aciclovir, por ejemplo. Son a los que les vamos a mandar. Entonces, como ves, lo importante aquí va a ser establecer el correcto diagnóstico. ¿Quién es la úlcera y cómo la vamos a tratar? Eso va a marcar la diferencia. Pero eso es a través de un buen diagnóstico. Ahora, yo te puedo decir que también hay algunas úlceras que a lo mejor no corresponden a ninguna de las tres. También una forma de manifestación de cáncer es a través de úlceras. Y algo, ojo, úlceras que están en boca y que no te están doliendo, esa es una señal. ¿Le dolió? Me puedo pensar en cualquiera de las tres. Aftas, úlceras traumáticas, lesiones herpéticas. Pero tengo una úlcera ahí que no me está doliendo, el no dolerle es una señal de alerta. Ok, sí. Y que lleva mucho tiempo. Muy al pendiente de todo esto. Sí. Nos hablaba ahorita del herpes, maestra. Sí. ¿Nos puede explicar un poquito cómo es? Porque lo oímos mucho en herpes labial, que es el más común que a veces conocemos. Pero ¿nos puede explicar un poquito cómo se contagia o cómo es el herpes? Ok. El herpes que se presenta como herpes labial es ocasionado por un virus que es el herpes simple. Okay. Hay dos tipos de virus herpes simple. El más común es el 1 y el 2. Y tal lo voy a explicar de esta manera. En situación topográfica, anatómicamente, el virus herpes simple 1 le encanta presentarse de la cintura para arriba. El virus herpes simple 2 se va a presentar en área de genitales. Ahora, ¿puedo encontrar el 1 o el 2 en los diferentes lados que cruzan la barrera? Sí, a través del contacto orogenital. Es la única manera en que brinca. Ahora, clínicamente hay diferencias de cómo brincó uno al otro, no. Se presentan exactamente igual. Yo puedo presumir que se trata de un simple 1 si se presenta en la boca o se presenta en cualquier parte por arriba de la cintura. Si se presenta en genitales, puedo pensar que se trata de un herpes simple tipo 2. Ahora, ¿se puede diagnosticar por medio de estudios laboratorios? Sí. Ahí sí, pero ya estamos hablando de un proceso más complejo, un análisis más complejo. Típicamente en boca, el herpes labial producido por el virus del herpes simple tipo 1 se puede presentar en el labio, que es el más común, o se puede presentar en cualquier parte de la mucosa. ¿Sí? Ojo, las úlceras en boca es muy difícil porque cuando se presentan en el labio se presentan como ampollas. Cuando se presentan en la boca, intrabucales, pues no sé, la ampolla no va a durar porque es tan delgado el epitelio, es tan delgada la cubierta que se rompe con facilidad. Entonces lo que más vemos van a ser úlceras, muy diferente a la que se presentó en piel, donde la ampolla va a durar. Y ojo también, un herpes siempre avisa. ¿Cómo avisa? Antes de que se presente vas a tener sintomatología como que te arde, te da comezón. Entonces, incluso cuando utilizamos los antivirales, es mejor utilizarlos cuando está dando la sintomatología que cuando ya se presentó la ampolla. Okay. ¿Sí? Una vez que se presenta la ampolla, si la ampolla se rompe, se hace un regadero. Entonces, ¿cuál es la forma de contacto? El contacto directo. El contacto del roce, el roce que tiene la persona con otra persona contagiada, con una lesión activa, o bien a través de la saliva. Okay. ¿Cómo? A través que la persona se besa, ¿no? O por ejemplo, en los niños, para mí en lo particular, yo sí les recomiendo,
Cuando los niños están chiquitos, los niños no tienen virus y entonces a veces llegan de visita a ver al bebé y le besan las manitas y esa saliva contaminada también produce que los niños chiquitos lleguen a presentar herpes. Ahora, el virus del herpes simple es un virus que le encantan los nervios, llega para quedarse, ¿sí? Entonces se va a quedar ahí, latente en una terminal nerviosa, ¿sí? Y cuando presente condiciones apropiadas como baja de defensas, como que el paciente tuvo fiebre, se vuelve a manifestar, o que hizo mucho calor, o que te levantaste, como decía la abuelita, te levantaste descalza y te va a salir uno, te va a salir. Busca un pretexto para manifestarse. ¿Y dónde se va a manifestar? En el mismo lugar donde te salió antes. Ok. O sea, es como que se queda y algo lo detona, por así decirlo. Va a tener un detonante, pero una vez que te contagiaste, ya, se quedó. Va a estar inactivo. Pero en algún momento, buscando su pretexto para detonarse, se va a volver a presentar en el mismo lugar. A lo mejor te salía en el labio inferior derecho, del lado derecho, y resulta que de pronto un tiempo, ay doctora, me salió del lado izquierdo. Ah, bueno, porque quizás tuviste contacto con otro diferente y ahora afectó el otro lado. Ok. O sea, si tuve contacto con uno y me contagió este lado, bueno, ahí va a volver a salir. Muchísimos subtipos. Y después a lo mejor otro y... Sí. Ahora, puedes presentar uno, pero también puedes tener ataques masivos. A veces en las personas, por ejemplo, a lo mejor que tuvieron el tratamiento por algún antibiótico por largo tiempo, a lo mejor tuvo fiebre, trae alguna enfermedad, una baja de defensas, podemos tener una afección en toda la boca. ¿Cómo la puedo diferenciar de las aftas? Mira, el herpes es un virus muy, muy curioso. Si yo puedo ver en un paciente, ¿qué te gusta? 100 úlceras, pero una sola se encuentra tocando la mucosa fija, me refiero al paladar, me refiero a la encía, ese es un herpes. Okay. A las aftas no les gusta la mucosa fija. Se presentan en el labio, se presentan en la lengua, se presentan en toda la mucosa que se mueve, pero nunca va a saltar al paladar. Nunca se va a presentar en la encía. Si yo veo una, tiene siempre, o solamente tiene una en la encía o en el paladar, eso es herpes. El herpes. Entonces, ¿quién lo determina? Realmente, por eso es importante que lo revisemos. Pero a lo mejor estás recibiendo otro tratamiento y a lo mejor te mandan un corticosteroide, va a activar al virus. Entonces, el tratamiento no es igual. Okay. Por eso es importante acudir. Muy interesante lo que nos está hablando, maestra. Pero bueno, no se vayan, los invitamos a que sigan con nosotros. La verdad es que está muy interesante este tema para que conozcamos más sobre nuestra boca, que realmente no le damos la importancia que debe de tener. Pero antes tenemos que ir a una pausa. No se vaya. La candidiasis es una infección micótica causada por el hongo Candida albicans. Se reconoce por presentarse en forma de placas amarillentas o rojizas que, normalmente, aparecen en las superficies más húmedas de la boca. El herpes labial suele aparecer en forma de ampollas agrupadas alrededor de los labios. Es causado por el virus del herpes y se trata de una afección oral muy contagiosa. Pues bueno, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por el placer de su compañía en este tema tan interesante del día de hoy, que bueno, lesiones frecuentes en cavidad bucal. Le recuerdo también el nombre de nuestra invitada, que es la patóloga bucal, Sara Angélica Montaño González. Y bueno, antes de continuar con las preguntas, vamos a ver una cápsula sobre lo que es intervención en situación de crisis, que esta cápsula es hecha por nuestros compañeros del Sistema Universitario de Atención Prehospitalaria, SUAP, de aquí de nuestra universidad. Quisiera hablarles un poco acerca de qué es una crisis. ¿Por qué? Porque comúnmente todo el ser humano en alguna etapa de su vida logran pasar un periodo de crisis. Entonces, una crisis es un periodo transicional donde existe una disrupción del estado psíquico, del estado natural o normal del ser humano. ¿Qué pasa en esta crisis? Bueno, el ser humano se siente incapacitado, se siente colapsado para poder afrontar los recursos y escenarios que suelen ser amenazantes. Entonces, presenta signos y síntomas, los cuales incluyen sudoración, opresión en el pecho, dolor torácico, taquicardia, confusión e incluso en ocasiones también surgen náusea, vómito, mareo.
Y este tipo de signos y síntomas hacen que la persona se sienta incapacitado para enfrentar las demandas del día a día, y por ello es importante esta intervención oportuna hacia ese tipo de personas. Si hablamos un poco de la comunidad universitaria, los alumnos tienen día a día demandas que surgen, por ejemplo, por exámenes extraordinarios, por múltiples actividades. Entonces es importante tener este servicio de intervención en crisis para poderles apoyar y facilitar la terminación académica. ¿Qué hacemos nosotros dentro del equipo del SWAP? Bueno, estamos apoyando en la realización de primeros auxilios psicológicos, la cual es una técnica de intervención que todo el personal estamos capacitados o tenemos la facultad de hacerlo, que consiste básicamente en escuchar las necesidades o escuchar la problemática que aqueja a la comunidad universitaria. Ante esto hacemos contacto con la persona, validamos lo que siente, lo que percibe de amenazante en su entorno y priorizamos necesidades. Una vez que priorizamos esas necesidades, pues llevamos a cabo la intervención terapéutica a través de técnicas de relajación para poder disminuir la crisis y ayudarle a que pueda identificar sus recursos y sus estilos de afrontamiento, y posterior a ello reinsertarlo nuevamente a sus actividades cotidianas. No es un proceso de terapia como tal, solo es una intervención inmediata para disminuir la crisis. Bueno, ya estamos de regreso después de ver esta cápsula de nuestros compañeros del Sistema Universitario de Atención Prehospitalaria, que bueno, nos platica pues sí, este tema tan importante que ahorita también se atiende dentro del SWAP. Pues bueno, vamos a continuar con las preguntas a nuestro especialista del día de hoy. Pues bueno, maestra, ya hablábamos un poco de las aftas, del herpes. Me gustaría que nos explicara lo que es la leucoplasia y bueno, ¿cuáles son sus causas? ¿A qué se refiere esto? Ok, el término leucoplasia es un término que se acuña y que significa, viene del griego plasia y leuco, plasia que significa placa y leuco que significa blanco, entonces una placa blanca. Okay. Entonces la Organización Mundial de la Salud la define como una placa blanca que no se puede confundir ni clínica ni histológicamente con ninguna otra y te deja igual. Entonces, ¿qué? Sí. ¿Sí? Entonces, cuando lo explicamos, decimos de esta manera, una placa blanca que no se puede confundir con otra es, por ejemplo, a lo mejor el paciente tiene una capa blanca que a lo mejor tú al frotarla se desprende y al desprenderla te das cuenta que es candidiasis, entonces ya le diste un nombre, que es candidiasis. Okay. A lo mejor el paciente se está mordiendo y ahí se formó una especie de callito y se puso una zona blanca, pero te das cuenta que el paciente se estuvo mordiendo. Y entonces hablas acerca de una lesión traumática, entonces ya le encontraste el nombre. Pero de pronto te encuentras una placa blanca que se encuentra en un lugar donde el paciente no se muerde, donde no se desprende, donde está en un sitio inhabitual, como puede ser piso de boca, como puede ser borde lateral de la lengua, como puede ser el paladar, como puede ser la encía. En ese momento, cuando no encontramos una explicación, y no por ignorancia, sino porque ya agotaste todos tus recursos, entonces entramos en el concepto de que es una placa que no la puedes distinguir con ninguna otra. Entonces, estas placas blancas, que se conocen como leucoplasias, ¿sí?, se van a presentar principalmente por dos factores muy importantes, que van a ser el tabaco. El paciente que fuma mucho, ¿sí? Hay pacientes que dicen, bueno, doctora, yo fumé 20 años, pero yo llevo 2 que no fumo. Las consecuencias que tuviste después de todo ese tiempo que fumaste se dieron, ¿sí? Entonces, el tabaco es la causa número 1. Número 2, si además de fumar el paciente toma alcohol, también es otro de los factores que puede contribuir al desarrollo de este tipo de lesiones, ¿de acuerdo? Ahora, hay algunos hábitos, por ejemplo, del uso del tabaco. El tabaco que se mastica es otro de los factores que va a ser una causa muy elevada de origen de leucoplasias. Obviamente el tabaco que se fuma y hoy en día el uso de marihuana. Si bien se ha dicho que la marihuana sirve para muchas cosas buenas, para remedios, también el uso desmedido de la misma también tiene una consecuencia.
Y hoy hemos visto también que está relacionado con algunas formas de cáncer en boca. Ahora, la leucoplasia una vez que la vemos, ¿sí?, hay que establecer y es indicativo para tomar una muestra y llevar a realizar un estudio histopatológico para ver en qué grado está. Porque entonces estamos hablando que una leucoplasia puede a lo mejor darnos una sorpresa de que a lo mejor solamente sea una hiperkeratinización, una respuesta exagerada del epitelio ante el agente agresivo, pero puede tener cambios que van de la displasia, que puede ser leve, hasta una severa llamado carcinoma. Okay. ¿Y tiene algunos síntomas? O sea, es decir, ¿duele o se manifiesta El algo dolor más? va a ser una de las cosas que no va a presentar. Se presenta la placa blanca, no tiene un origen que tú puedas explicar, pero empiezas a ver cómo empieza a crecer. No te molesta. Esa es una de las cosas que el paciente puede, cuando nos llega, a veces llega tarde, ¿no? Cuando está pequeñita y el paciente nos explica por qué está ahí, sobre todo piso de boca, borde tercio posterior de la lengua, base de la lengua, son los sitios de mayor asentamiento. ¿Por qué? Digamos, ¿por qué? Porque son los lugares donde el paciente menos se ve la boca. Yo te pido que hagas, por ejemplo, en este momento un ejercicio de pensar. Si te digo, piensa en alguno, ¿puedes describirme alguno de tus dientes? A lo mejor seguramente me vas a decir, pero quiero que me describas el piso de tu boca. ¿Cuándo analizas el piso de tu boca? ¿Cuándo checas ahí en la parte de la base de la lengua? Jamás. Entonces son sitios que pasan inadvertidos y que cuando el paciente se da cuenta es porque a lo mejor ya tiene un volumen importante y es cuando la detecta. Entonces uno de los ejercicios que debemos de hacer es revisar, autoexplorar, ver qué color, qué forma tiene, etcétera, para que entonces estemos alertas a esos cambios. Sí, es porque es verdad, ahorita que me decían, no nos vemos, o sea, nuestra boca no nos conocemos. Y bueno, ¿este tipo de padecimiento tiene alguna solución, algún tratamiento? O sea, ¿se cura? Claro que sí. Todas las lesiones que van encaminadas a desarrollar cáncer cuando son detectadas de manera oportuna, te vas a curar. O sea, pero es como mentira, lo acaba de decir, por supuesto, cuando son oportunamente. detectadas a tiempo, a lo mejor llega en este punto. ¿Cuándo la leucoplasia me va a alertar? Los cambios, la leucoplasia puede evolucionar a una lesión roja que se conoce como eritroplasia. Todavía cuando cuando la lesión se presenta blanca, todavía podemos decir que el epitelio está haciendo lo que sabe hacer, que es queratina, por eso se ve blanca. Pero cuando empezamos a ver que ya zonas de ulceración está cambiando de color, ojo, porque probablemente ya estamos en un cambio importante. Las células neoplásicas se olvidan cuál es su naturaleza y empiezan a hacer cosas diferentes. Correcto. Entonces, ojo. Por eso la importancia de acudir a Así tiempo es. con nuestros dentistas. Entonces, si vemos alguna lesión, es un paciente de riesgo que fuma o toma o las dos cosas, es un factor de riesgo. Otro también, virus del papiloma humano. Hoy el virus del papiloma humano también, no podemos satanizar el virus del papiloma humano, porque también hay muchas variantes. Se han descrito más de 200 variantes de virus del papiloma humano. Unas variantes forman papilomas. Otras variantes forman verrugas, otras variantes forman condiloma acuminado, otras variantes forman hiperplasias, etcétera. Y otras son las relacionadas a cáncer. Entonces tampoco podemos satanizar siempre al papiloma. Algunos subtipos están en relación al desarrollo de cáncer bucal. Entonces, si aunado a estos factores también hay virus de papiloma, también es importante. Pero también tengo que decirte otra cosa. Hay pacientes que nunca fumaron, nunca tomaron y se les presenta. Esto significa también que hay una predisposición genética al desarrollo de la lesión, porque a veces no podemos explicarnos por qué. Y a veces, curiosamente, en estos pacientes esa predisposición genética suele hacer que sea incluso más grave. Ahora, si es como jugar a la ruleta rusa, ¿no? No podemos saber nuestra predisposición genética. Y fumas y tomas, pues entonces si a lo mejor tenías programado que el carcinoma te iba a salir a los 80 años, pues hoy te está saliendo a los 50. Así es. Entonces la edad también de presentación es importante. Hoy en día sabemos que el cáncer de boca era muy frecuente en personas de más de 60 años. Hoy hemos diagnosticado lesiones en personas de menos de 30 años. ¿Por qué? Por los hábitos que hoy se están dando. Hay mucha libertad en muchas cosas, pero también la malinformación o el no querer reconocer
que hay hábitos que son perjudiciales para la salud. Y si además tienes la predisposición genética, es una ruleta rusa. Sí, claro, mucho más. Pues bueno, la verdad estamos en este tema muy interesante, que bueno, aquí la maestra nos está aclarando más sobre estos temas, que realmente, como lo veíamos en el sondeo y ella nos decía en un inicio, pues siempre pensamos que son los mismos padecimientos, pero no siempre hay más cosas que pueden estar en nuestra boca. Tenemos que hacer una pausa, pero lo invitamos a que no se vaya. Algunas reacciones alérgicas a medicamentos, como por ejemplo a la aspirina, los barbitúricos, la penicilina, la feiotina, etc., pueden provocar ciertas lesiones bucales. Las lesiones bucales pueden derivar en cáncer oral. Las personas bebedoras excesivas, fumadoras compulsivas o con una pésima y deficiente higiene oral son más propensas a padecerlo. Pues bueno, ya estamos de regreso, ya estamos en la recta final de nuestro programa del día de hoy, pero bueno, todavía tenemos algunas preguntas para nuestra especialista en este tema tan interesante, que bueno, estas lesiones frecuentes en la cavidad bucal que la verdad no conocemos, que a veces pensamos que son muy simples o cosas que a veces no nos van a pasar. Pero bueno, vamos a todavía algunas preguntas con nuestra invitada. Maestra, pues bueno, ya hablábamos un poco de algunas, pero quisiéramos que nos dijera qué es la candidiasis, que también esa la oímos muy frecuentemente y bueno, no sabemos luego a veces a qué se refiere. Ok, la candidiasis es una infección micótica, pero hay que hacer aquí una reflexión importante. Candida albicans, que es el microorganismo responsable, el hongo responsable, es un habitante normal como parte de la flora de lo que tenemos en boca. Okay. Entonces es un microorganismo que lo vamos a tener. Sin embargo, va a aprovechar, se les clasifica como los microorganismos oportunistas. ¿Qué significa esto? Que van a aprovechar la oportunidad para cuando hay un desbalance en boca poder proliferar, y en el momento en que proliferan y están de más es cuando son patológicos. Pero en sí, Candida albicans es un microorganismo que nosotros todo el mundo tenemos. Así como decir es contagioso, no, todos lo tenemos, pero ante su proliferación es cuando se vuelve patológico. Y entonces ahí ya hablamos del establecimiento de una candidiasis. ¿Cuándo va a proliferar? ¿Cuándo el hongo se desbalancea y quiere aprovechar la oportunidad y presentarse? En aquellos pacientes que han estado con ingesta de muchos antibióticos, en aquellos pacientes que tienen defensas bajas, en pacientes diabéticos no controlados, en pacientes que toman mucho, que beben mucho, alcohol, por supuesto, en aquellos pacientes, por ejemplo, que a lo mejor tienen alguna inmunosupresión, como pacientes con VIH, específicamente SIDA, o aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen algún tratamiento que deprime su sistema nervioso, a lo mejor porque esos pacientes son trasplantados, a lo mejor porque ese paciente lleva mucho tiempo con antiinflamatorios, como en algunas enfermedades autoinmunes. Entonces, son momentos en los cuales la cándida aprovecha y se va a presentar, y se presenta en boca. ¿En qué otros también son frecuentes? En los pacientes portadores de prótesis totales o de algunas prótesis donde no se tiene higiene. En los pacientes geriátricos, por ejemplo. ¿Y cómo se manifiesta? ¿Cómo lo vemos? La candidiasis típicamente se presenta como placas blancas, que cuando tú al frotarlas se desprenden con facilidad. Esa es una forma, pero también se pueden presentar como zonas rojas, lisas, a que le arden. A veces el paciente refiere que le arden, ¿no? Entonces, este tipo, y a lo mejor son portadores de prótesis, también. Entonces, no siempre se presenta con la forma que le llamamos pseudomembranosa. A veces, que es la placa blanca, a veces también se pueden presentar como zonas eritematosas, a veces como placas elevadas, a veces se presentan en otras partes del cuerpo, como las manos, como los pies, se van a presentar en diferentes formas. O a veces tenemos ataques sistémicos, que son los graves. ¿Sí? Pero en boca en particular se puede presentar más comúnmente estas formas. Otra forma que se va a presentar es en las comisuras labiales. A veces en pacientes que perdieron dientes, que perdieron la dimensión vertical, se hacen las llamadas boqueras. Y estas grietas que se presentan justo en la comisura también es otra forma de candidiasis. ¿Y esas son tan frecuentes? Ahorita que lo menciona,
como que a todos yo creo que nos ha pasado en alguna ocasión. vez, y casi siempre posterior a la ingesta de medicamentos, posterior a que estuviste enfermo. Son microorganismo oportunista. A veces la saliva que se está depositando en ese lugar, que sale por alguna razón, ahí prolifera. Así es. Y bueno, vamos a platicar también un poco sobre el cáncer oral, maestra. Ya nos explicaba que también, si no se atiende a tiempo, se ha detectado. Pero ¿cómo se manifiesta o cómo determinan ustedes que realmente es un cáncer y no un tipo de lesión? Ok, primero el analizar, ver dónde se encuentra la lesión, que se puede presentar en forma de placas, ya sea rojas como leucoplasia, ya sea blancas, perdón, como leucoplasia, o rojas como lo que va a ser la eritroplasia. Pero también se pueden presentar como úlceras que no curan, úlceras que no están doliendo, que permanecieron mucho tiempo en la boca. A veces lesiones ulceradas que tú las vas a ver incluso que tienen un aspecto granular, parecía que tuvieran granitos, ¿no? Vi en alguna parte de los promos donde mencionaban también acerca de que podían ser causadas por el uso de prótesis. No, a veces estas lesiones pueden coincidir que se hicieron prótesis y debajo estaban. Y entonces al colocarse la prótesis, pues ya no se ven y entonces ellas avanzan. Ojo, hemos escuchado incluso, yo les digo a mis alumnos, leyendas urbanas donde dicen, híjole, el paciente tuvo cáncer después de que le hicieron una extracción. Eso no es así. A lo mejor cuando le hicieron la extracción resulta que ya lo tenía y la extracción, a nosotros extraer, vamos a activar lo que sigue después de una herida, es que se activa un proceso de cicatrización, de recuperación. Y en ese proceso de recuperación se activa la lesión que ya estaba ahí. Entonces por eso es cuando se manifiesta. No es así como que llegamos y le sembramos alguna cosa. No, la lesión ya estaba. Entonces una lesión previa, úlceras que no está cicatrizando, le hicieron la extracción, lleva semanas, meses que no le está cicatrizando, algo está pasando. Y entonces es momento de tomar biopsias. Lesiones que duran en boca más de 2 semanas, es momento, si no se ha diagnosticado, porque a veces el paciente se espera. A veces también la desidia por parte del paciente es grande, ¿no? Le da pena, no sabe con quién acudir. Es importante que estas lesiones que se vuelven crónicas, que no hay resolución, que a lo mejor no cambia de forma o que al contrario está creciendo, es momento de consultar. Y entonces ahí con el especialista o con el médico, en este caso como cirujanos dentistas, podemos establecer en qué momento ya eso es indicativo para biopsia. ¿Sí? ¿Qué lesiones? No todo es para biopsia, pero hay cosas que eso solamente lo determina el profesionista del área de la salud respectiva. Así es. ¿Sí? ¿Y cuál es el tratamiento? Ya una vez que ya se determinó que es cáncer, ¿cuál es el tratamiento? El oncólogo. Inmediatamente nosotros hemos detectado muchas lesiones donde ya le decimos, tomamos la biopsia, ya tenemos un resultado preliminar. El siguiente paso es canalizar con el especialista correspondiente en el área oncológica. Aquí en la universidad nosotros tomamos biopsias, se pueden tomar biopsias si es que corresponde al área de la boca, se pueden tomar. Y si tenemos un diagnóstico que no sea favorable, como pudiera ser una lesión oncológica, se manda al especialista respectivo. Aquí directamente del servicio los canalizamos ya sea para el seguro o se les canaliza para la institución médica que ellos tengan o incluso en el Hospital Hidalgo. Los canalizamos para esos lugares. Aquí no se va a hacer ese tratamiento, pero ya tienes un preliminar. Ya con un diagnóstico serio como ese es más fácil, acortas todos los tiempos que son en las instituciones, ¿no? Así es. Sí, ya con un diagnóstico certero. Preliminar. Bueno, nos gustaría, maestra, que nos platicara un poco de los servicios que ofrecen también aquí en la unidad médico-didáctica, porque realmente como lo hemos estado platicando, pues a veces pensamos que lo más sencillo es una caries o cuestiones así, pero sí nos gustaría que nos platicara un poquito y bueno, que realmente también es para todo público, ¿no? Claro que sí. Una de las cosas que tenemos muy buena en la Autónoma de Aguascalientes es que todos los pacientes que ingresan por primera vez, a todos los pacientes se les toma una radiografía panorámica. Eso a nosotros nos ayuda mucho para poderles dar un diagnóstico presuntivo más completo, ¿sí? Entonces, todos los pacientes que acuden por primera vez se les revisa a todos. Revisamos, vemos las condiciones en las que llegan, revisamos sus tejidos blandos, todo lo de boca, revisamos también la estructura ósea a través de la radiografía panorámica que vemos y muchas veces hemos descubierto lesiones que el paciente no sabía que tenía.
Entonces, el uso de este tipo de cosas en este primer contacto que tienen con nosotros, pues ya si a lo mejor va un paciente que nada más tiene caries, que a lo mejor presenta gingivitis, lo canalizamos a esos servicios. Siempre priorizando qué es lo más importante que debe atenderse. A veces llegan pacientes que vienen, es que quiero que me ponga un puente y resulta que trae un tumor. Pues a lo mejor quiero que me ponga un puente, pero resulta que trae enfermedad periodontal y no va a ser el primer sitio donde se le va a mandar. Va a ser siempre en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, específicamente en el área de estomatología. Somos muy sistemáticos en tratar de hacer consciente al paciente qué es lo prioritario para poder llegar a culminar a tener una prótesis perfecta. Pero siempre vamos atendiendo lo más importante que es su salud para poder entonces llegar a la conclusión que pues será mejor que el paciente tenga sus dientes. Pero antes de eso hay que revisarlo y dejarlo lo más sano, lo que tenga presente lo más sano posible. Pues muchísimas gracias, maestra. La verdad es que el tiempo siempre se nos va volando, como decimos por ahí. Pues los invitamos a que acudan a la unidad médico-didáctica. Estén tranquilos, realmente siempre están apoyados por los maestros, aunque son los alumnos quienes están haciendo los diagnósticos, los maestros siempre están al pendiente de esta situación y de analizarlos. Maestra, ¿tiene atención particular? ¿Dónde la podemos localizar? Claro que sí. Mire, principalmente yo estoy martes, jueves y viernes en la clínica de diagnóstico por las mañanas. Si hay algún paciente, soy la única especialista de patología bucal en el estado. Y pues estamos ahí, contamos con ese servicio. Si alguien en particular a lo mejor no quiere un servicio que a lo mejor sea propiamente dental, pero trae algo raro y quiere que lo consultarse ahí, con mucho gusto podremos revisarlo ahí y a lo mejor hasta lo podemos tratar, depende también el caso, o canalizarlo con los especialistas o con los profesionales adecuados. Y de forma particular tengo mi práctica privada, estoy en Rafael Ramírez 117, en Bulevares, primera sección, y pues ahí es donde me pueden contactar, o también estoy en mis redes, también me pueden contactar como Sara Montaño. Muchísimas gracias, maestra. Muchísimas gracias a ustedes también con el placer de su compañía en este tema tan interesante del día de hoy. Mi nombre es Mónica García. Los esperamos en una emisión más de Cuidando mi Salud. Hasta la próxima.